por la gracia del Señor. Lo que mi esposa dice es tan cierto como que todos los años de nuestro matrimonio llevamos 43 de pastorado, como dijo el pastor Pedro, casi digo el apóstol Pedro, el pastor Pedro, y llevamos 43 años de ministerio y de matrimonio. Hemos estado juntos toda una vida creyendo, como ella dice, en las promesas del Señor y aprendiendo día tras día. Y nuestra mejor alegría hoy en día es ver que nuestros hijos sirven al Señor, están, como ella dijo, de misioneros, sirviendo al Señor. Y creo que lo mejor que le puede pasar a un pastor o un padre de familia es poder tener a sus hijos sirviendo al Señor. No ha sido fácil en los últimos años, pero aquí estamos en el nombre del Señor. Soy Lita y hermano Abel, volví acompañado de la esposa. El pastor Pedro y él hicieron todo lo imposible para que llegara y llegó. Así que aquí estamos en el nombre del Señor, saludando a mi pastor. Lo bendigo, pastor, y deseo que el tiempo en el Señor para nosotros sea una gran bendición. Comenzamos la fe casi de la misma edad y comenzamos el ministerio juntos y hemos caminado juntos y con la ayuda del Señor seguiremos caminando juntos. El Señor ha sido tan bueno y su palabra es tan especial que en toda esta etapa de la salud de mi esposa, lo que nos ha ayudado han sido dos factores importantes. Uno, leer la palabra, confesar la palabra, orar sobre la palabra, aprender a orar sobre las promesas. Y lo otro que yo le admiro demasiado a ella es su persistencia en la adoración a Dios. Pasar horas con su teléfono, adorando al Señor, con la televisión, adorando al Señor. Los programas, las adoraciones de años pasados, de tiempo antiguo, que aquí en Estados Unidos es muy especial, que se renuevan cada 80 años, pero hacen el recuerdo de lo que tenían anteriormente. Y eso ha sido para nosotros una gran bendición. Creo que toda la vida aprenderemos. Toda la vida aprenderemos. No hay nadie que diga, me la sé toda. No hay nadie. Creo que no hay nadie que diga, yo lo sé todo. Por el contrario, cuando la Biblia se abre, ya dice que nuevas son cada mañana sus misericordias. Y cuando uno ha pasado los años que llevamos con mi esposa, que hemos pasado juntos, lo tremendo es que hemos predicado muchísimas veces en 43 años. Diríamos casi 50 años predicando el Evangelio. No es una gran cosa, no es una gran cosa. Habrá gente que ha predicado mucho más que uno. Pero cuando uno lleva unos 50 años abriendo la Biblia, cerrando la Biblia, predicando acá, predicando allá, y se sienta uno como nos ha tocado en ocasiones, yo aprendí eso en una oportunidad, que ese muchacho joven que estaba allá tenía algo de Dios para decirme a mí. Y que por más de que yo tuviera toda la experiencia del mundo, esa palabra me podía bendecir a mí. Y lo que yo quiero esta mañana, en el nombre del Señor, acompañarles a unos pensamientos de la palabra. El poder mirar el texto de Dios y que Él me hable a mí primeramente. Cuando Él me habla, las pruebas son cosas que pasan. Hoy son una, mañana vendrán otras, pero la palabra siempre permanecerá. Ella permanecerá. Mira conmigo en el libro de Isaías. Tengo 2 o 3 textos de los cuales quisiera compartirles en la mañana de hoy. En la tarde de hoy, que tengo el horario de Bogotá en mi cabeza y pienso es en la mañana y hoy es en la tarde. En la tarde de hoy, en Isaías 55,
el versículo 10 y el versículo 11. A manera de introducción lo uso para abrir nuestro tema. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin regar ante la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come. Y ahí coloco un punto del Espíritu Santo. De algo natural y normal, como es el agua, como es la nieve, como es la semilla, como es la tierra, como es el fruto, dice, eso es natural, eso es normal. Eso tiene que acontecer siempre que llueve, que hay nieve, que el agua entra a la tierra, abajo hay una semilla. Eso es lo normal, dice el profeta. Pero tan normal como eso, dice, así es también la palabra. Es decir, de la misma manera tan natural como el versículo 10 es el versículo 11. Si yo creo el 10, voy a creer el 11. Si yo veo al 10 obrar, voy a creer que el 11 va a obrar. Si el 10 me bendice, el 11 también me va a bendecir. Y el 11 dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá, ¿de qué manera? A mí vacía. No volverá. Porque de manera natural la tierra recibe y produce. Y de la misma manera natural la palabra sale y debe producir. Así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo, soy el NBI, lo que yo deseo y cumplirá con mi propósito. Reina Valera lo que dice es, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Padre, que sea tu nombre esta mañana, esta tarde exaltado. Y en la necesidad de nuestros corazones, háblanos. Que no se quede nadie sin recibir una porción enviada de ti al corazón el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma tu lugar, por favor. La palabra sale de la boca de Dios. Nuestra segunda hija, que es misionera en Patagonia, Argentina, y esa es la mitad de la Patagonia, casi mitad de lo que es Argentina, esta Patagonia, y allá en una ciudad que se llama Gaiman, está un instituto bíblico que forma muchísimos muchachos para la obra del ministerio. Cuando ella tenía 5 años o 6 años, tenía un Nuevo Testamento y ella andaba con su Nuevo Testamento, con su Biblia para todo lado, y siendo muy pequeñita en su bolsito de Hello Kitty, ella mantenía su Biblia, y un día se le perdió, y comenzó a preguntarme, papi, ¿has visto la boca de Dios? Y yo estoy tratando de de prepararle una respuesta teológica, que la boca de Dios, el Dios eterno, omnipotente, el poderoso, el gran yo soy. Y ella se dio cuenta que yo estaba medio perdido en mi mente y me ve mi cara como que de angustia para responderle a una niña de 5 años y me dice, papi, yo estoy buscando en mi Nuevo Testamento la boca de Dios, tú no sabes nada. Y comenzó a salirse fue. Y yo quedé, y lo he escrito en uno de mis libros contando lo que es el poder de la palabra para un niño, para una criatura de 5 años, que entendió que esta es la boca de Dios que habla. Y cuando tú tomes el hábito de leer la palabra, de leerla no de cuando en cuando, sino de leerla de manera continua, la palabra, la boca de Dios va a hablar para ti. La boca de Dios va a hablar para ti.
La palabra que tú leas no saldrá en vano. Quiero que recordártelo esta mañana. La palabra no volverá vacía a tu corazón. La palabra no será hueca, no será sin propósito, no saldrá sin respuesta. Si yo leo y creo la palabra y la declaro y aprendo a orar la palabra, que es otra cosa diferente, aprendo a orar bajo la palabra del Señor, no me quedaré sin respuestas. La palabra vendrá de una u otra manera, porque ella sale, según lo que leímos, sale con el deseo de Dios de bendecirte. De nuevo, la palabra sale de este libro. La boca de Dios se abre, y cuando se abre, sale para darte el deseo de Él, que es bendecirte. Una vez más, cada versículo de la Biblia tiene un propósito. Entendimos un día en el seminario, por lo que hemos pasado por esa experiencia, que la palabra del Señor es, según el apóstol Pedro, toda es inspirada por Dios. En absoluto, toda es útil para enseñar, para redarguir, para bendecir, para ayudar, para formar al hombre de Dios, para bendecir la familia de Dios. Es decir, no hay un versículo. Un profesor mío decía: Eduardito, creo que hasta la genealogía sirve. Y yo dije: no, pastor, hasta allá tampoco, como que ya hay mucha exageración que una genealogía sirve. Y él me dice: sirve. Y me dijo: ¿has conocido la historia de Jabes? ¿Escuchaste eso? ¿Has escuchado la historia de Jabes? Y yo le dije: no, no he escuchado la historia de Jabes. Y me dijo: ve a las genealogías y allí encuentra la historia de Jabes. Y en medio de tantos números, de tanta letra, de tanto apellido y de tanta cosa, en la mitad aparece Jabes, un hombre que clamó a Dios y Dios le oyó. Algún día tendrás el tiempo suficiente para leer la Biblia y podrás leer también la genealogía y encontrar la historia de Jabes, que te va a hablar de una manera muy importante. Entonces, si la palabra del Señor tiene esa vida capaz de llegar al corazón de alguien y capaz de redarguir a esa persona y ayudarle, esa palabra cuando sale tiene poder, cuando es enviada tiene poder. Escúchalo, la palabra cuando tú la declaras, no hablo de confesión positiva para nada, que no es mi vida ni mi formación, pero cuando yo declaro la palabra, ella dice, según Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú desconoces completamente. ¿De qué debo de aprender? A leer la palabra. A leer la palabra, y siempre hablamos con la palabra porque desde nuestra niñez hemos sido formados en la palabra del Señor, leyendo la palabra. Lo primero que hicimos con nuestra hija mayor, la que es misionera de España el día de hoy, fue enseñarle de memoria el Salmo 23. Luego que gracias se aprende el Salmo 23, nace Ruth. Pues no cuando lo aprendió, sino con el correr del tiempo. Nace Ruth, y cuando Ruth ya estuvo en edad, la misionera en Argentina, le enseñamos el Salmo 23. Con el que me costó un poquito más de trabajo fue con Daniel, pero también aprendió el Salmo 23. Y aquí, a donde yo te quiero llevar es que cuando el Señor, cuando tú primeramente abres la palabra y comienzas a leer la palabra y a orar sobre la palabra, esa palabra que es enviada, declarada, leída, cuando tú la crees, esa palabra tiene un propósito eterno. Y el propósito primario de esto, a manera de introducción, el propósito primario del texto es que esa palabra sale para conquistar tu corazón. No conquista tu economía, no conquista tu vida como persona. No, la palabra cuando sale, el propósito primario es conquistar tu corazón. Cuando esa
esa palabra logra conquistar tu corazón, entonces ella se encarga ahora, la palabra en el corazón se encarga de conquistar hacia afuera. Se encarga de conquistar tus territorios que no has logrado conquistar. Esa palabra que está conquistando tu corazón te lleva a nuevos ambientes, te lleva a nuevos escenarios, te lleva a influir en grupos sociales que tú no tienes idea, donde tú te reúnes, donde tú hablas con las personas, donde tú estás viendo de poco en mucho una relación laboral o una relación empresarial. La palabra sale de Dios a través de ti para conquistar esos territorios. Lo dice el texto sagrado cuando nos declara: lo que ustedes pisen con la planta de su pie les pertenece, es de ustedes. Ahora piensa en un segundo, si yo pongo el pie y declaro la palabra que conquisto, ¿cuánto más Dios conquistará un ambiente hostil donde tú te muevas? ¿Cuánto más Dios conquistará a través de ti un ambiente pesado, un ambiente laboral difícil, una situación emergente en un lugar de peligro? Y tú, creyendo la palabra, suelta la palabra, aprende, iglesia, aprende a orar con la palabra. Lo reitero y lo digo, aprende a orar con la palabra. Tu oración sea bíblica, no es meramente Dios bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Deseamos salir de ese nivel aquello religioso, litúrgico, para entrar a orar a la palabra. Pero pastor, ¿cómo aprendo a orar con la palabra? Leyéndola. Dice lo profundo que es, ¿no? ¿Cómo aprendo a orar con la palabra? Cuando la lea. Si yo no la leo, jamás podré aprender a orar de esa manera. Tenía un amigo panameño que llegó a la iglesia, un ingeniero, y él me dice, muchos años atrás me dijo, pastor, ¿tú sabes orar bíblicamente? Y yo le dije, ¿cómo para qué sería? Entonces, él me dice, es que en nuestra iglesia, en Panamá, hemos aprendido a orar con la palabra. Entonces yo, creyéndome que soy el que sé, y teniendo ese grado de humildad pastoral para no ser descubierto en una faltante en mi vida, le dije, Alex se llamaba, ¿cierto? Le dije, Alexis, este próximo viernes, en la reunión de oración, te invito para que tú seas el que dirija la oración. Yo no le dije, Alexis, que yo ni sé qué es lo que tú me estás diciendo. Entonces yo pasé por sabio y entendido, y el hombre llegó. Él trabajaba con una compañía petrolera, y el hombre llegó viernes a primera hora y se coloca en el altar y comienza a orar. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Padre, yo te doy gracias en esta noche porque tú eres fiel, justo y verdadero. Nos has dado un día de trabajo y comienza a orar. Un día de trabajo, un día de experiencia de ver tu gloria, Señor. Hemos sido rodeados de enemigos, pero tu palabra dice que aunque un ejército acampe contra nosotros, no desviará nuestro corazón. Y Señor, han sido muchas las aflicciones, pero tu palabra dice que aunque el justo cayere, no quedará postrado. Duró 1 hora orando de esa manera. ¿Alguien puede decir amén esa mañana? A 1 hora orando. Y yo avergonzado, yo dije, y con toda la Biblia que yo sé, y no soy capaz de lograr unir 2 versículos uno detrás de otro. Señor, ayúdame en el nombre de Cristo a convertirme en alguien que ore temáticamente la palabra de Dios. Y hemos ido enseñando esto, ¿por qué? Porque cuando la palabra sale, ella nos ayuda a empoderar a otras personas. Porque no es lo que tú digas, no es lo que tú hagas, es la palabra del Señor que sale de ti y va a ayudar a otros. No es tu opinión. Perdone que me refiera siempre al seminario bíblico, pero tuve grandes maestros y uno de ellos nos dijo, un hermano, y ya pasó la presencia del Señor, por supuesto, y él nos dijo, nunca digan, a mí me parece.
Es que yo creo, aprenda a decir, la Biblia dice. Y cuando tú hablas con la Biblia es la autoridad para tu vida. La autoridad para tu vida. Mira, para todo esto, el Señor entonces nos lleva que por medio de la palabra que sale de la boca de Dios, podemos hacer discípulos, podemos ganar a uno para Cristo. Cuando pasamos la etapa de Rick Warren, con vida con propósito, iglesia con propósito, todo lo que Dios bendijo a este gran hombre, a pesar de todas sus pruebas y sus luchas, algo me marcó a mí y a nuestra iglesia, a la iglesia y a nosotros, cuando él narra la historia de su papá, que está agónico en el hospital, va a morirse, y él le dice, Rick Warren, a su papá, que cuál es el deseo de él, más o menos parafraseando el testimonio, cuál es el deseo de él. Y él escribe diciendo, mi padre lo que me dijo fue un alma más para Cristo. Un alma más para Cristo. Y en la iglesia, cuando me refiero a ellos en Bogotá, la gente se acuerda y dice, un alma más para Cristo. ¿Qué es lo que hará eso? La palabra en nosotros. La palabra fue enviada, estoy hablando bien, ¿cierto? La palabra fue enviada y la palabra conquistó el corazón. Y después de que la palabra conquista el corazón, todos y cada uno de los versículos de la Biblia son para tu bendición y son para tu provecho. Ahora, para todo esto solo existe una clave, como una llave maestra, a la cual yo llamo la llave profética. Una clave profética. Déjame usar esa terminología. Es como cuando tú eres, ¿cómo se llama? Trabajador de un hotel, por decir la referencia, en un hotel. Y entonces a ti no te dan 200 llaves por las 200 habitaciones que tiene el hotel. Te dan una sola llave, ¿cierto? Una llave maestra que abre todas las puertas. ¿Cómo? Yo no sé cómo. Pues igual es la palabra de Dios, que se convierte en una llave profética que abre todas las puertas en las cuales yo no puedo entrar y debo de entrar. Dios las abre para mí. Dios entrega la bendición para mí. Está determinado de manera total que debo mirar la Biblia de otra manera. Miré esta mañana de decírtelo. Miré de contarte que debo aprender, y tú debes de aprender a mirar la Biblia con ojos diferentes. No es un libro más que aguanta, no. Según lo que leímos es, mi palabra que sale de mi boca no vuelve vacía. Hará lo que yo quiero que haga, el propósito por el cual Dios la mandó para ti. Pero mira, el propósito es diferente para ti como para ti, para ti como para mí. ¿Estamos claros en eso? El propósito es diferente. Cada vida tiene una necesidad y para cada necesidad hay una palabra con propósito que sale para bendecirnos. Entonces, lo hermoso de esto es que tú recibes el poder para poder experimentar un milagro, experimentar lo sobrenatural. Nosotros conocemos el Evangelio desde nuestra niñez por un milagro, porque esta zona se llama tierra de milagros, ¿cierto? Montaña de milagros. Y yo creo que a alguien le colocó ese nombre porque algo le pasó. Algo le pasó en este lugar y dijo, a esto se va a llamar montaña o no sé qué cosa de milagros, pero así se llama. Mi mamá tenía una enfermedad alérgica incurable. Ella no podía soportar el viento, el aire. Desde sus manos a su cabeza, todo el cuerpo tenía que andar cubierta, porque cuando el aire le daba en el cuerpo, la piel se le abría, se sangraban los poros de ella en todo su cuerpecito. No había ungüentos, no había cremas, no había vacunas, no había inyecciones, no había nada a ella que la sanara. Y fuimos a una reunión de fe, y en la reunión de fe a nosotros nos tocó tan lejos como para no exagerar tanto, 100 ¿cuánto serían millas? Una cuadra, 100 metros, más o menos, y eso es pequeño,
200 metros de distancia, lo podemos traducir en millas, 200 metros de distancia, nosotros llamaríamos 200, serían 2 cuadras de distancia y un poco más. Porque era tanta la gente en necesidad que había, que el lugar se llenó. Era una cancha de soccer, de fútbol, y el lugar se llenó, y nosotros no logramos llegar donde estaba el predicador. Yo estaba ahí con mi mamá muy pequeño, y no logramos llegar donde estaba el predicador, pero el predicador envió la palabra, declaró la palabra, y al declarar la palabra, mi mamá tuvo la fe cuando oyó. Y de manera instantánea y sobrenatural, ella quedó completamente sana hasta el día que murió. Estoy hablando que cuando la palabra sale, esa palabra que sale para realizar un milagro, Dios lo que quiere es que tú te dejes conquistar tu corazón de la palabra de Dios. Deja que tu corazón, primero que todo, no le pidas dinero, no le pidas salud, no le pidas propiedad, no le pidas nada. No le pidas ascenso en un cargo. Dios es el que te va a poner en ese cargo. Mas si tú lo buscas y no es de Dios, mira, así puedes hacer todo lo que quieras, no va a pasar. Eso no es lo más importante. Lo importante es que tú te dejes conquistar tu corazón por la palabra de Dios. Y cuando la palabra te conquista, recuerda, esta palabra que sale del trono y conquista tu corazón, con esa sola palabra, hermano, la tierra que tú necesitas, el cargo que necesitas, el ascenso en tu condición laboral, el problema de salud, la economía, lo que sea, Dios se va a encargar por la palabra que ya conquistó tu corazón, se encargará de hacer que esa palabra conquiste tu necesidad. Alguien diría demasiado fácil porque no es tu obra, es la obra de Dios. Entonces, ¿a dónde apuntamos con esto? Yo tengo en mi nota algo para decirte, y es: arriésgate a creer. Arriésgate a tener un grado de fe. Si no tienes nada o te falta algo para completar el todo de tu vida, yo creo que Dios puede ayudarte para que te arriesgues. Nada pierdes con arriesgarte. Nada pierdes. ¿Sabes que alguien se arriesgó por ti un día? ¿Sabes que alguien no creía que tú podías cambiar de vida y Dios hizo el milagro? ¿Cuántos somos producto de un milagro? Levántame la mano. Somos producto de un milagro. Y cuando nosotros miramos esto, si yo no arriesgo mi fe para creer, entonces me voy a perder una gran aventura de fe. Lo mejor de la vida cristiana es que no está construido mi mañana dentro de mí, no está construida la palabra dentro de mí. Es decir, yo no tengo la vida cuadriculada de decir mañana a las 5 de la mañana, a las 6, a las 7, a las 8, no, porque vivo un día a la vez por la fe en Cristo Jesús. Vivo un día a la vez, lo que mañana viene. ¿Qué dice el apóstol Santiago? Él dice: ¿cómo vamos a decir vamos allá, compremos a este lado, viajemos para el otro lado cuando no saben si Dios los lleva? Aprende a decir, como decimos muchos centroamericanos y latinoamericanos, primero Dios, dicen en Guatemala, primero Dios. Otros dicen, lo que sea la voluntad de Dios, ¿cómo decimos acá? Si Dios quiere, dice en otra parte, lo que vale es que tú digas primero lo que sea la perfecta voluntad de Dios. Y si a Dios le place, Dios te va a llevar donde sea, hermano. Yo lo creo en absoluto por la historia de nuestro ministerio. Y no tengo el tiempo para decir, ni el propósito tampoco de contarte tanto asunto, sino entiendo que hasta el día de Dios, de hoy, por 43 años, Dios nos ha llevado a los sitios y lugares más tremendos de la vida, en la sorpresa de Dios, en los cargos de ejecutivos que nos han llevado en la organización, donde quiero no ir, pero ¿cómo llegó el hijo de María a ese lugar? Otro dice que Dios lo llevó. María, mi mamá, allá llegó. Porque no es lo que tú quieras, es lo que sea la perfecta voluntad de Dios.
Cuando tú aprendes, enséñale a tu hijo, enséñale a tu hija que él puede cumplir los sueños totales, lo puede cumplir, pero enséñale primero si es la perfecta y santa voluntad de Dios se hará. Si es la perfecta y santa voluntad de Dios se hará. Todo lo que la dice la palabra es para tu vida. Aprovéchala. Verás la gloria de Dios de manera sobrenatural después de que te arriesgues la palabra. Lo que quiero llevarte es a que aprendas a vivir una vida cristiana un poco aventurera creyendo la palabra de Dios. Sabiendo que Dios no te va a dejar. Sabiendo, tú te la puedes conocer de memoria, yo no la sé de memoria, yo no conozco ningún mortal que la sé de memoria. Pero sabiendo que si es nueva la palabra, la de hoy me sirve para hoy, la de mañana me servirá para mañana. El problema de hoy es de hoy, la bendición de mañana es para mañana. Yo le enseño a mi hijo que uno debe aprender no a comprometer la bendición de mañana. Es decir, mañana él calcula que mañana va a ganarse $10,000. Entonces dice, como me voy a ganar $10,000, voy a invertir 5 en este lado, 2 aquí, 3 allá. Entonces voy a usar mi bendición que me va a llegar mañana, me va a llegar, ya la tengo usada. Y le digo, no, así no es. Permite a Dios que cuando te llegue puedas disfrutar la bendición. Así es la palabra. Y cuando yo leo la palabra, yo quiero que mañana sea nueva la palabra de Dios para mi vida. No te hablo de otra cosa el día de hoy. Aprende conmigo a disfrutar de esa cadena de milagros por medio de la palabra que se enviara. Aprende a hacerlo. Esto no tiene que ver con un predicador, un pastor, un misionero, un evangelista. No, esto es para ti, es para mí. Aprende a vivir una cadena de milagros por medio de la palabra que se envía, la palabra que se declara. La chiquita Ruth, la pequeña, que le hablamos ahora de la boca de Dios. Tuvimos un tiempo de vacaciones en una ciudad en Colombia. Y por el calor, a ella le dio una alergia en el cuerpo, ¿te acuerdas? La nena se brotó, su cuerpo completo era salpullido por todos lados por el calor. Y nosotros no sabíamos qué hacer. El dueño de la casa donde estábamos, un hombre muy amable, nos dijo, llévelo al médico que está aquí en la esquina y allá la van a inyectar para que la alergia se le vaya. ¿Qué dijo ese hombre? La palabra mágica fue inyección. ¿Está bien dicho, Alicita? Inyección. Y de ello la llevo de la mano diciéndole a ella, mamita, eso no te va a doler. Y te van a colocar la inyección y entonces Dios se va a hablar un milagro. Y ella me decía, no, tú lo que quieres es que me vacunen. Tú lo que quieres es que me inyecten, decía ella, con 5 añitos, 6 añitos. Y llegamos allá. Antes de llevarla, me dice que ella quiere ir al baño y ella se arrodilla en el baño, tal como se lo dijo. Se arrodilla al lado de la bañera y comenzó a orar con los añitos que tenía. Nosotros tenemos un programa que se llama Las Misioneritas, también como los Royal Rangers de los muchachos, para las niñas es las misioneritas. Y ella de pequeñita andaba con la mamá, que era la directora nacional de ese programa, andaba con ella y tenía todas sus decoraciones, todas sus cosas, porque era muy hábil para hacer las cosas. Y se arrodilla a orar y le dice, levanta la mano y dice, Señor Jesús, yo soy tu misionerita. Te pido, pero me dice, con ese dejo de decir, si yo le hablo así a Dios, Él me va a sanar. Te pido que me sanes. Yo no quiero que me inyecten, decía ella. Y nos fuimos. Me dijo, papi, ya oré. Y dije, sí, pero por si acaso vamos. La fe del papá, por si acaso vamos. Y la llevo de la mano y ella va hablándome de lo que es el milagro, de lo que es la palabra, de la niña de 6 años, lo que es la oración. Y cuando llegamos al lugar del médico, ella estaba completamente sana. ¿Sabe qué me dijo?
esos retos de los hijos. Te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y ese te lo dije nunca se me ha ido de la cabeza. Porque para mí era oro, pero voy a la que le pongan la vacuna. Y ella oro y Dios me sana. Y yo creo que el Señor quiere que tú y yo aprendamos a caminar con la palabra en un momento de milagros. Déjenme avanzar un poquito más. Todos entendemos que las historias de la vida de Jesús están llenas de acción. Me encanta la vida de Cristo y de la vida al enviar la palabra. No meramente el milagro de la palabra, sino el milagro de enviar la palabra. Toda la historia de Cristo, su cristología completa, es una historia de milagros por la palabra enviada. La palabra, cuando Él envió, sale tanto poder que transforma a hombres comunes y corrientes, los transforma en servidores. Si colocamos en la pantalla Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante, le narro rápidamente la historia, lo que el texto dice. ¿Qué dice el texto? Vayamos primeramente a eso. ¿Qué dice el texto? En San Lucas capítulo 5, del 1 en adelante, dice que Jesús estaba en el lago de Genesaret y las multitudes llegaron para escucharlo a Él. Una vez, dice el texto, Jesús estaba a la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de Él, de sí, para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñarle a la gente. El texto dice eso. Siempre le he preguntado el texto, me enseñaron a preguntar el texto, ¿qué dice el texto? Y cuando yo le pregunto al texto, ¿qué estaría enseñando Jesús? Yo no tengo mucha claridad de lo que dice la enseñanza y entonces me devuelvo y estoy hablando de las bienaventuranzas, está hablando de la sanidad de alguien, está hablando del problema de la mujer, no sé. Pero aquí dice que el Señor abrió su boca y comenzó a enseñarle a la gente. Es decir, primero viene la palabra, no lo material. Hoy la gente quiere lo material. Dios no quiere que te centres en lo material, en tu necesidad. Dios no quiere que te centres en tu necesidad. Tu necesidad es conocida por el Padre Celestial, créelo. Tu necesidad es conocida, lo que sea, hermano. Pero el centro nuestro no tiene que ser lo material. Dice la palabra y ella no miente, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá añadido. Hoy la gente busca al que le haga un milagro, por el milagro, pero aquí encontramos algo diferente. ¿Qué más dice el texto? Que Jesús tenía una palabra del Padre para esa ocasión. Dice el texto que esa gente estaba reunida porque alguien, uno o más de uno, tenía una necesidad dentro de la multitud. Y el Señor llegó a la orilla y comenzó a hablar, pero la multitud creció. Y el Señor tuvo que montarse en la barca de uno de ellos para poder enfocarse. Siempre pienso que Él usó el aire como el micrófono nuestro hoy en día para llegar a esa multitud. Los pescadores regresaban sin pescar nada, dice el texto. Se proponían lavar las redes y dejarlas listas para el día siguiente, dice el texto. Dice también que Jesús se subió a una de ellas que pertenecía a un hombre, también del nombre propio de la persona. Le pide el favor que la separe un poco de la orilla, se acomoda y comienza a solucionar el problema espiritual de los oyentes. No le soluciona el problema material a los pescadores. Si yo quiero convencer a alguien en el día de hoy de la palabra de Dios, la gente dice, pues hago un milagro. Y yo quisiera que al hablar hubiera un milagro antes de poder predicar la palabra. Para que la gente diga, oh sí, yo creo en Dios por el milagro que hizo. Jesús no lo enseñó así.
Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios. Y comenzó a enseñar a él, suplió la necesidad espiritual de alguien, la que tenían los oyentes de oír la palabra, les enseñó acerca del reino. Hoy en día la gente quiere que les hablen de dinero, de bendición, de prosperidad, de todo esto. No les importa si llenos de plata se van al infierno. Quiero tener todos los títulos habidos y por haber. Aún me vaya para el infierno. No, de eso no habla el Evangelio. Al terminar Jesús su trabajo espiritual, le dio una orden que era ilógica a un avezado pescador como era Pedro. Le da una orden ilógica al pescador curtido. Ahí va leyendo el versículo 4 y versículo 5. Jesús le dice, como ya estoy montado en tu barca, ahora retírate un poco de aquí de la orilla y ve, boga mar adentro. Otra versión bonita que la NTV dice, ve a las aguas más profundas. A mí me gustó esa, porque el boga mar adentro como que no me juega mucho en mi cabeza, pero cuando dice ve a las aguas más profundas, como que capté mejor el asunto. Porque boga mar adentro tiene otra connotación, pero la NTV dice ve a las aguas más profundas. Le dice algo más, y allá cuando llegue a ese lugar, echa la red. Estoy diciendo de lo que el texto dice. Jesús vio que no habían pescado nada. Jesús vio la barca limpia. Jesús vio las redes limpias. Pero Jesús que ve acá, también ve allá. Y vio que en la mesa de la familia también estaba limpia. Que en el refrigerador de la familia también estaba limpio. Y como él ve mucho más adentro, vio que el estómago de ellos también estaba limpio. Amén. ¿Será que Dios no conoce tu necesidad interior? ¿Será que Dios no conoce de qué tienes necesidad para enfrentar esta semana nueva? Ya vamos en el tercer mes del año 2023. En esto se acaba el año. En 2 semanas estamos celebrando Semana Santa. Termina Semana Santa y acabar las vacaciones de verano. Y cuando tú te des cuenta, pues está nevando de nuevo. Es decir, el mundo corre tan rápido. ¿Y de qué? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? ¿Con mi riqueza material? ¿Con mis títulos, honores y privilegios? No, me presentaré con un corazón limpio, contrito y humillado delante de la presencia de Dios. De esa manera Él me quiere llevar. Jesús vio, y al ver que las manos estaban vacías, la mesa vacía, la casa vacía, el estómago vacío, para el día siguiente. Estoy hablando de que Él ve hoy que ellos tienen necesidad y están limpios, pero mañana, hasta la hora que puedan pescar, también estarían limpios, es decir, casi 2 días. ¿Crees tú que Jesús no conoce el día de mañana y el de pasado mañana? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, déjame acercar a lo que quiero para ir cerrando. La respuesta de Pedro fue interesante. Señor, tú no sabes. Imagínate, Pedro no mira al hacedor, al maestro, no lo está mirando todavía. Pedro está mirando a un hombre que no tiene experiencia en la pesca. Jesús podría ser experto en carpintería, pero no en pesca. ¿Viste la diferencia? Y le dice, Señor, toda la noche hemos estado mandando la red. La mandamos a la izquierda y nada. La mandamos a la derecha y nada. Señor, toda la noche. Pero oye la referencia de Pedro. Porque tú lo dices, le enviaré de nuevo. Porque yo oigo lo que tú me das. Escucha, porque
oigo lo que tú me envías, yo recibo tu palabra, que mi centro está en esta tarde, porque tú envías la palabra, porque tú me declaras la palabra, aunque yo lo intenté anoche y la mandé acá y la mandé allá y no conseguí nada, porque tú me das la orden, Señor. Yo creo a esa orden. Y intentó el apóstol y tanto lo hizo que el milagro fue poderoso, más que poderoso, poderosísimo. La respuesta la encuentra, la sorpresa, en el versículo 6 y 7, donde dice que pescaron tanto que las redes se le rompían. Y escucha esto tan hermoso, a lo cual el pastor hacía referencia al comienzo, y es que tuvieron que llamar a los vecinos, a los compañeros de pesca, a los que habían fracasado con él la noche anterior, los que no tenían nada. Métete la parte aplicativa esta mañana en tu mente para que podamos pensar en la oración final. Dios, cuando te da a ti la palabra, cuando Él suelta la palabra, es porque Él sabe que tú harás caso a la palabra, porque a través de ti habrá otros necesitados allá, esperando el milagro en ti, para que ocurra el milagro en ellos. Tú no eres el portador exclusivo de un milagro. Tú no eres el portador especial y único de una palabra. No es que Dios me dio esa palabra para mí y nada más que para mí. No, Señor, la palabra que sale de la boca de Dios sale a las naciones de la tierra, aleluya. Y donde tú vayas, Dios va a hacer ese milagro. Me encanta lo que el texto dice. No había WhatsApp, no había Instagram, pastor, no había Telegram, no había ni señales de humo en la barca, pero los demás, óyeme eso. Y mira, los demás vieron y oyeron cuando Jesús dijo: Pedro, boga mar adentro. ¿Quiénes son los demás? Yo pregunto, ¿las demás barcas se fueron haciéndole caravana a Pedro? ¿En dónde se quedaron? En la orilla. Pero desde la orilla miraban y decían: ese predicador convenció al Pedro pescador, al Pedro que es el que más sabe de redes acá y de barcos y de peces. Míralos allá, quién sabe qué les está diciendo. Ellos allá murmuraban, pero Pedro estaba disfrutando de una presencia que yo quiero que tú aprendas a disfrutar. Cuando el Señor le da la orden y Pedro manda la red, dice que al ir sacando la red en la barca era tanta la cantidad que había que podía, imagínatelo tú, no hay que explicarlo, imagínatelo tú, esto jalando y la barca tratando de hundirse por la cantidad que había, y los de la orilla, ¿qué estará pasando allá? ¿Qué estará pasando allá? Yo quiero que cuando tú vivas tu vida, los de la orilla miren que algo está pasando en tu vida. Quiero que cuando tú vivas tu vida, los de la orilla estén pendientes de ti. Y cuando ya como que la barca se le iba a hundir al pobre Pedro, digo el pobre con cariño, comenzó a hacer ejemplos. Para eso decía que no había Instagram, ni WhatsApp, ni nada para decirle: venga, ¿sabe qué, Pedro? Aquí 458, Pedro te llama. Sí, venga que estamos aquí hundiendo. No había eso. Pero las señales a esa gente en necesidad, en hambre, en limpieza como estaban, dijeron: vamos a ayudarles porque parece que hubo un milagro en la barca de Pedro. Gloria a Dios. Parece que hubo un milagro. ¿Cómo me gustaría que alguien dijera: en la casa de ellos hubo un milagro, en el lugar donde estaban hubo un milagro? Yo encuentro, para no alargar el asunto tanto, encuentro que el apóstol Pedro, lo que es el texto, en el texto lo que Pedro está diciendo es que él no miró la cantidad de peces, él no miró el milagro que había ahí. Pedro no lo miró. Léelo con detenimiento y te vas a dar cuenta que las limitaciones de Pedro fueron superadas por Cristo. La carencia de peces, yo lo digo de manera como escritor, periodista, yo lo digo,
Tú te imaginas los peces cuando Pedro esa noche mandaba la red. Mira conmigo. Mandaba la red. Y los peces que hacían, vayámonos para la derecha. Porque el hombre le está mandando a la izquierda. Y Pedro mandaba la red a la derecha. Y los peces decían, vayámonos a la izquierda. Luego Pedro decía, la voy a mandar a la izquierda. Mandaban a la izquierda y los peces decían, vayámonos para la derecha. Toda la noche los peces le jugaron un partido de ping-pong a Pedro. Perdona esa manera tan tonta de explicarlo. Pero cuando Jesús le dijo, envía la red, los peces allá oyeron la orden y dijeron, ya no hay manera de escaparnos. Estamos en lo más profundo, lo digo de manera jocosa para entenderlo, para explicar la tontería mía de predicador, de un milagro que no puedo explicarlo, pero diría que los peces dijeron, entre comillas, dijeron los peces, para que no digan, no, es que el pastor dijo que los peces hablaban, no estoy hablando de eso. ¿Sabe qué? Ya no tenemos escapatoria, estamos en lo más profundo, nos encontraron, dijeron los peces, gloria a Dios. Nos encontraron y uno a otro dice, ¿y qué hacemos? Pues nada, dejémonos llevar a ese milagro. Y ahí es donde sucede el milagro de esa manera, en la parte más profunda del mar, donde no había una salida, donde Pedro había fracasado. Y yo te bendigo esta mañana, te bendigo. ¿Qué me dice a mí esta historia? ¿Cuál es la palabra que me envía? Un par de cositas y te aseguro que antes de las 5 de la tarde nos vamos a la casa. Un par de cositas. Que hay multitudes que siempre están sedientas y necesitadas de la palabra de Dios. ¿Qué me dice a mí el texto? A mí, ¿qué me dice ahora? Ya no es lo que el texto dice como tal, no, ¿qué me dice a mí? Que yo debo entender que la comunión permanente con el Espíritu Santo me dará una palabra a los necesitados. No es lo que me parece. No que los demócratas dicen, no los republicanos dicen. ¿Qué dice el Dios de la Biblia? ¿Qué dice? ¿Qué más me puede a mí hablar el texto? Que yo debo aprender a vivir en la dinámica de la palabra para enviarla, ser la palabra que se envía. Como nuestra hija, que descubrió a los 5 años la boca de Dios. Dile, Dios, yo quiero ser tu boca, que cuando yo hable sea la palabra, que lo dicho de mi boca, la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová, roca mía, castillo mío, que mi palabra sea una palabra de bendición, que no haya maldición, no haya, ¿qué diríamos? Burla, no haya negativismo, no, la palabra que está en mí tiene que conquistar mi corazón, y cuando ella conquista mi corazón, lograré conquistar el corazón de otro, los territorios de otro. ¿Qué más me dice el texto? Que soy una vasija en la mano de Dios. Dame que esto es muy importante. Soy una vasija en la mano de Dios. Él es mi dueño, Él es el Señor de mi vida, pero puedo estar vacío, puedo estar limpio, arregladito. Llevo 10, 20, 30, 50 años en el Evangelio y no he logrado ganarme un alma para Cristo, no he logrado llevarle paz a alguien. Yo creo que la oportunidad hoy es para decirle, Señor, a través de mí, yo he sido un buen creyente. Un creyente que me baño espiritualmente todos los días, no peco, no tengo mal pensamiento, no grito, no soy iracundo, etcétera, etcétera. Pero quiero tener algo más de ti. Yo quiero que mis redes vuelvan a la mar. Yo quiero que mis dones sean utilizados. Diría, no hay mucha hermenéutica, tiene demasiada hermenéutica. Son unos elementos, yo lo tengo escrito en mis notas, y es los dones y los talentos de un creyente que está sin Cristo en su barca. Son bonitos, pero no sirven sino de adorno. Y Dios no quiere que tu vida sea de adorno. Perdóname, hermano. Dios no quiere que lo que Él te ha entregado meramente adorne la iglesia. No, yo deseo que tú le digas al Señor, Señor, he mandado la red acá, he mandado la red para allá y no he pescado nada, pero me atreveré a ir a lo profundo. ¿Sabe qué?
profundidades, que son los lugares donde la gente no va. Si el mar es semejante a la humanidad y las aguas turbulentas del mar representan la vida espiritual del ser humano, hay partes donde hay hombres que están viviendo sumergidos en toda clase de males, de pecados, de vicios, y allá no llega la iglesia, y allá no llega una persona. Y el Señor no quiere que tú pesques en la orilla como pesca el acuario. No, Él quiere que vayas a lo profundo, donde está la mayor necesidad. Ese compañero tuyo que se debate entre separarse o no separarse, entre el dolor, la enfermedad, la crisis, el problema de familia, etc. Ve a ese lugar profundo donde no va otro. Hay lugares donde no va otra persona, y creo que tú pudieras ser la persona que Dios quiere para mandar las redes en ese lugar y lograr rescatar a alguien. Nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos pueden regresar a casa cada día sin esperanza, como Pedro y sus amigos regresaron sin esperanza. Y a la siguiente mañana harán lo mismo. Lavan las redes el día anterior, la mandan el día siguiente, no cogieron nada. Lavan las redes al otro día, las mandan, no cogieron nada. Y así puede ser nuestra familia, vivir una vida sin esperanza, hambriento, sediento del agua de la vida, del pan de vida. Y de pronto nosotros, teniendo la respuesta, estamos tan limpiecitos, tan bonitos, tan perfectos y tan puros, que se nos olvida que los dones no son para adornar, sino para utilizar. Lo poquito que sepas de la palabra del Señor, y con esto concluyo, lo poquito que sepas de la palabra del Señor, debes saber que si no has estrenado los dones que Dios te regaló, hoy es el día de estrenar un don que tengas en ti. Pero es que yo no sé cuál don tengo. Pedro dijo lo mismo: Señor, la mandé a la derecha y a la izquierda, pero si tu palabra lo dice, voy a mandarla a lo profundo. Y estuvo el milagro que tú ya conoces. ¿A dónde Dios se va a llevar? Al lugar donde tú digas: Señor, iré si tú me llevas. Iré si tú me llevas. En nuestro caminar del ministerio por 43 años largos, que vuelvo y digo, no son gran cosa ni nada. Estamos pastoreando en la ciudad de Medellín cuando comenzaron las bombas de don Pablo Escobar. En nuestro vecindario, un día de tantos, una balacera que hubo. Y yo me asomo a la puerta como buen curioso, esperando que una bala me apareciera a mí también en el camino. Y un carro baja raudo, veloz, y la que tiene la gente del otro lado. Habían acribillado a un señor subiendo a su casa, y ese era el pan de cada día. Y Dios nos lleva a lo que es nuestra convención nacional de la organización, y toda la convención votan por mí para que fuera miembro del presbiterio ejecutivo nuestro, y soy elegido como tal. Pero no puedo ejercer eso desde Medellín, tengo que irme a Bogotá. Pero ¿cómo hago para saber que debo viajar a Bogotá, trasladarme, llevar a la esposa, llevar a los hijos? Aquí está. Ahí está la respuesta. Señor, mandé la red a la derecha, a la izquierda, pero si tú me dices, la mandaré a lo profundo, porque cuando Él diga lo que diga, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Dios te puede hablar por la misma palabra directa, te puede hablar por un sueño, mil maneras de hacerlo. Una noche de esa yo tuve un sueño muy especial. Yo soy maestro, y como maestro en el sueño y en la vida real, pero en el sueño Dios me muestra que yo estoy dándole clase a los alumnos del nivel de licenciatura en teología. Y en el sueño yo veo la cara de uno y veo la cara del otro, y digo: este es conocido, pero este es el ejecutivo del concilio. No soy ejecutivo del concilio.
Para cortarte la historia, me despierto y digo, Dios me ha hablado. Hablo con el oficial, el ministro oficial de mi región, y le digo, pastor, busca a alguien porque Dios me confirmó que yo debo salir con mi familia para Bogotá. Él creyó lo que yo estaba diciendo. Y yo en 43 años no estaba equivocado con ello, porque Dios me habló y Dios me llevó y Él lo hizo. Sorpréndase. Viajo a Costa Rica para comenzar mi maestría en Biblia y Teología, y en la primera de cambio entro y me encuentro al director, un buen hombre de Dios, un amigo, y me dice, siéntate, Eduardito. Y yo me senté y me dice, te llegó la carta. En ese tiempo enviaban cartas. Hoy me diría, te llegó el WhatsApp. Y yo le dije, no, señor, no me ha llegado nada. Me dice, siéntate. Y sacó de su escritorio, sacó el escritorio de él, no el del computador. Hago la claridad porque yo pasé por la vergüenza de buscar en mi escritorio lo que él me dijo, se lo mandé al escritorio tuyo. Y yo miraba mi escritorio y yo no veía nada. Y la pastora se dio cuenta que yo estaba como que perdido con mi problema de computador. Y yo le dije, mija, yo no veo nada en mi escritorio. Y me dice, tuvo misericordia de mí. Se acercó a mí y me dijo, pastorcito, en el escritorio del computador. Y me entrega mi carta y me está invitando el seminario para que yo sea parte del staff de maestros del nivel de licenciatura. Y yo le dije a él, mira lo que es mandar la red y uno creer que no tiene cómo atraer los peces para acá. Y le digo yo a él, Pastor David, ¿será que yo soy capaz? Y me dijo él, una ternura de hombre, él partió ya con el Señor. Y me dijo, Eduardito, tú eres capaz de eso y de más. Y cuando yo llego a Bogotá para comenzar a enseñar, ¿quiénes creen ustedes que eran mis alumnos? Los que yo había visto en el sueño estaban sentados ahí. Yo los vi primero. Y el Señor, seguiré creyendo lo que tu palabra dice. Y tu palabra me llama a mí para que pueda llevar la buena nueva. Entonces lo voy a hacer. Una barca vacía no ayuda. Una barca limpia no ayuda, hermano. Un lugar profundo en necesidad con la gente en la orilla no ayuda. A lo que yo quiero llevarte de manera rápida por cuestión del tiempo es que cuando Dios da una orden y me manda a mí a esos lugares profundos donde hay tanta necesidad, hermano, lo que Él me dice, allá te voy a bendecir. No eres tú, es mi palabra a través de ti que va a hacer el milagro, gloria a Dios. Porque no eres tú, no es tu don, no es tu capacidad, no es lo que tengas, no, eso no sirve para nada. Porque a pesar de lo que seas, Jehová va contigo como poderoso guerrero. Ponte en pie, por favor. Ponte en pie. Qué enseñanza tan grande de Jesús. La mayoría de nosotros no nos dejamos sorprender por las cosas sobrenaturales. Y estamos aprendiendo con mi esposa en esta etapa de la vida. Predicamos toda la vida juntos y enseñamos en talleres de pareja, pastor, la famosa frase del nido vacío. La conferencia del nido vacío. Y nosotros decíamos, y el nido vacío, a nosotros nos queda mucha vida todavía para estar los 2 y los 3 hijos. Y un día, Gracia dijo, me voy, y se fue. Otro día, Ruth dijo, me voy, y se fue. Y el año pasado, Daniel se cansó de la buena vida que llevaba en la casa con nosotros y dijo, me voy, y se fue. Y quedamos con el mío vacío. Y al quedarnos en esto, comenzamos a aprender a vivir juntos. No andamos peleando, hablo la claridad. No andamos discutiendo, hablo la claridad. Pero aprendimos a estar juntos.
y a vivir las sorpresas sobrenaturales de Dios. Yo tendría 18 años. Perdón que hable tanto de mí, que la única persona que conozco. Y llegó de Estados Unidos un evangelista, un hombre de fe que se llama T.L. Osborne. Yo he visto milagros, pero no he visto ninguno. Y hago el traslado periodístico. El lugar era más grande que una cancha de fútbol y estaba atiborrado. Cuando hicieron el llamamiento al altar, yo no pasé por salvación porque yo era salvo. Y yo no pasé por un milagro porque yo no estaba enfermo. Pero yo pasé de primeras para ver los milagros de primeras. Porque las sillas de ruedas, pastor, las levantaban. Las muletas las levantaban. Créemelo, no te estoy mintiendo un ápice. Los ciegos gritaban diciendo, veo, veo. Y no adelante. Por allá, de la mitad de la multitud para atrás. Era enorme eso. Y yo salí y dije, debo de ver un milagro. Y llegué corriendo. Es mi historia de curiosidad de la sobrenaturalidad de Dios. Y cuando yo llego, alcancé a llegar de primeras y me cogí, si estoy hablando bien, de la plataforma que habían hecho y dije, de aquí ningún enfermo me va a mover porque yo quiero ver un milagro. Y trajeron a un chico que tenía una pierna, tenía un aparato ortopédico y la pierna era tan corta, como él, le faltaba esto de pierna. Le faltaba. Es decir, el hueso no había crecido y tenía su pie acá, pero era de aquí para abajo, no había. Él tenía, para explicarlo mejor, tenía un zapato ortopédico de este grosor. Y yo dije, es la primera oportunidad que tengo para ver un milagro en vivo y en directo. Y el predicador Osborne, lo que es el que llama al chico, lo colocan así en el altar y le da la orden, envió la palabra. Y al enviar la palabra le dice, quítenle el aparato ortopédico. Y yo estoy así. No parpadeo porque yo quiero ver como las películas de Hollywood que a ver y llegó la pierna y me colocó. No, te aseguro que yo no parpadeé y menos me dormí. Cuando le quitan el aparato ortopédico, dice el predicador, envió la palabra y dice, párenlo en el nombre de Jesús. Y yo no estoy viendo al predicador, yo estoy viendo la pierna del muchacho. Como te lo digo, no tengo por qué inventar nada. Porque cualquier cosa menos mentir para decirle a alguien que Dios obra con poder. Y cuando lo ponen el muchacho en pie, las dos piernas están igual de largas. Y yo dije, ¿a qué horas? ¿Cómo se hace un milagro? Hay milagros que tú jamás podrás ver cómo se realiza, pero cómo quedaron hechos de parte de Dios. En este tiempo de nuestro matrimonio, hemos visto operar a Dios con ángeles en derredor nuestro. Hace un mes y medio estábamos aquí en Estados Unidos, por la Florida, y llegó esa tempestad de hielo que hubo por Texas, donde estábamos nosotros luego, y pudimos ver la mano de Dios obrar y declarar la palabra que es el fundamento esta mañana. ¿A qué te invito? A que no leas la Biblia común y corriente. A que no la leas meramente, de manera intelectual. Es el término. Aprende a leerla con los ojos de la fe y pregúntale a Él y Él te va a responder. Te dará órdenes y lógicas como a Pedro, pero al final será un milagro. ¿Qué es lo que resalto? Que Pedro no vio el milagro. Lo que resalto es que él vio la divinidad de Jesús. La barca está llena de peces, pero él no vio lo que representaba la economía de él. No lo vio. Él vio
al Hijo de Dios, a Jesús de Nazaret, al Cristo de la gloria, al Dios mío, a mi Señor, y se postró delante de él. Y en ese acto tan sublime, la vida le cambió a Pedro y le dice: ya no serás más pescador de esto que ves acá. ¿Crees un milagro? ¿Crees que conmigo puedes ganar? Ya no tendrás que mandar la red. Te haré pescador de hombres en las aguas profundas de la vida. Y tú sabes la historia de Pedro. Levanta tus manos. No la historia del hermano Pedro, nuestro pastor, sino la historia del apóstol Pedro. Levanta tus manos a Dios. Solamente háblale. Solamente trae sobre ti ahora alguna frase de la Biblia, algún texto que tú conozcas, y comienza a decirlo ahora en el nombre del Señor. Comienza a soltar una palabra. Jehová mi pastor, yo lo creo, y estoy en la necesidad más grande de mi vida, pero Él nada me va a faltar. Aunque un ejército acampe contra mí, podrá decir que está rodeado de 1000 enemigos, pero aunque se levante guerra contra ti en tu trabajo, aunque haya problemas en tu hogar, en tu familia, tu corazón estará confiado en Jehová de los ejércitos. El buen Dios no te ha dejado, porque Él dijo para ti que Él no te dejaría, que Él no te abandonaría hasta que no cumpliera el propósito que estableció contigo desde antes que tú nacieras. Que Él no te abandonaría ni te dejaría. Que aunque todos se apartaran de tu lado, con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Levantaré mis manos delante del Señor y cantaré a su nombre eternamente y para siempre, porque grandes y maravillosas han sido las obras de Jehová en medio nuestro, y el que comenzó la buena obra no la va a dejar en la mitad del camino. El que comenzó en nosotros una vida de fe, una aventura de fe, Él no la va a dejar. Por lo tanto, te bendigo esta tarde, te bendigo en esta hora, declarando la palabra, que cuando la palabra es enviada, lo que no es útil es transformado en utilidad. Lo que no sirve es transformado para que sirva. Lo que se estaciona, lo que se queda quieto, lo que se queda inerte, inmóvil y hasta muerto, el Señor le da vida para que pueda la vida de Cristo entrar a tu vida y la palabra conquistar tu corazón y llevarte a todos los escenarios donde tú no conoces, donde tú no sabes, donde tú ni idea tienes, pero el Señor te llevará de su mano. El ángel de Jehová irá detrás de ti y te acompañará a tu izquierda, a tu derecha. Él va delante de ti como la nube y la columna de fuego en el tiempo de Moisés, de Egipto y el pueblo de Israel. Él va delante de ti proveyendo el maná. Él irá delante de ti proveyendo la codorniz, y cuantos mares sean necesarios que se abran, se abrirán en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tú puedas pasar. En el nombre de Cristo suelto la palabra sobre ti, el buen tesoro de la Biblia, la renovación de la fe en tu interior, el que Dios lave tus ojos con colirio para que veas la palabra, para que puedas entender el texto sagrado y preguntarle al texto lo que Él quiere hablarte a tu vida, y Él te llevará y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Él traerá sobre ti entendimiento. Él traerá luz y vida, salvación y poder a tu alrededor. Esta mañana, en esta hora, yo te bendigo, iglesia. Te bendigo, hermano. Te bendigo, hermana. Te bendigo en el nombre del Señor. Y ruego en el nombre de Cristo que la palabra que sale hoy, esta palabra enviada, obre el milagro. Que tú entres en una dimensión sobrenatural, en una dimensión donde puedas ver lo sobrenatural, puedas ser partícipe de los milagros de la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret te bendigo y declaro la palabra
palabra para tu vida, para ti, para tu familia. Y cuando Dios obra en tu vida, no mires el milagro, mira al hacedor de los milagros. No pongas tu mirada en la respuesta, sino en el que da la palabra, el que da la salida, y se llama Jesús de Nazaret. Admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz, el Rey de reyes y Señor de señores, el Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Amén. Te bendigo, iglesia, en esta hora, en el nombre del Señor. Qué bueno es el Señor. Algo que debemos nosotros darnos cuenta es que aunque somos diversos y aunque somos diferentes, cada uno de nosotros es un don en las manos de Dios. Pastor Eduardo tiene una trayectoria y una estructura y nosotros tenemos tal vez otra, pero sin embargo el Señor es el mismo y quien obra es el mismo Dios. Y hoy yo lo invito a que de alguna forma en este mensaje la esencia es que usted pueda ir y ser una evidencia donde está. Yo no puedo llegar al lugar donde usted tiene acceso. Yo no puedo llegar al lugar hasta donde usted puede llegar, pero usted sí puede hacerlo y puede ser una evidencia para las personas que están alrededor. A través de su vida, como lo decía el pastor, que usted pueda hacer esa red que pueda realmente tocar la vida de esas otras personas a través de la evidencia de su propia vida. Entonces, que podamos nosotros entender, como lo decía él y yo lo decía hace 8 días, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas van a ser añadidas. Creemos que nuestro Dios es un Dios de lo sobrenatural y pensamos que lo sobrenatural es lo espectacular y son dos cosas diferentes. Lo sobrenatural es poder contar de su mano un día más, una nueva oportunidad, un nuevo tiempo, y como lo decía el pastor, que sea alguien sano, que sea alguien restaurado. Es soberanía de él que esto pase, y él lo hace, él lo puede hacer, él es Dios. Pero también si no lo hace, no tiene que ver con la posición que tal vez nosotros digamos, es que Dios no lo hizo. Dios tiene múltiples formas de trabajar en nuestra vida. Yo soy muestra de eso. Yo he sufrido infartos hace ya 15 años va a ser. En el segundo infarto el médico me desahució. Y puedo decir que hoy, 15 años después, aquí estoy. ¿Tiene el médico explicación para lo que pasó en mí? No. ¿Tiene explicación de cómo Dios restauró mi corazón? No. Pero yo sé que pasó porque a mí fue el que me pasó. ¿Sí me explico? Podemos hablar de algo en la medida que tenemos una posición y lo hemos visto, y yo lo vi en mi vida. Mi esposa ha pasado por 8 cirugías, debería estar muerta según los médicos. La última cirugía que a ella le intervinieron, el médico dijo, aquí en Omaha, dijo, si te operamos, vas a quedar en la mesa de cirugía. Y ustedes más de uno lo saben porque estuvimos orando por eso, ¿verdad? Y ella tuvo que ser intervenida. Y hasta donde sé, pues, todavía está ahí. Aleluya. Amén. Amén. Pero eso no es lo verdaderamente importante, porque Dios sigue siendo Dios. Lo verdaderamente importante es que usted pueda ser útil en las manos de Dios. Amén. Que usted pueda llegar a esos lugares donde nosotros tal vez no llegamos, donde nosotros no vamos a alcanzar, pero estoy seguro que a su alrededor hay personas que tienen necesidad de Dios, tienen necesidad de sentir paz, tienen necesidad de restauración y tienen necesidad sobre todo de salvación. Amén. Así es que yo hoy voy a hacer algo que el pastor Eduardo no sabe y la pastora Nelly tampoco. Él es un hombre que ha escrito 7 libros ya. Y hace un tiempo él ha sido muy solidario con nosotros,
Nos conocemos de prácticamente todo. Yo tenía 14 años cuando lo conocí. En ese entonces, hace rato, en ese entonces él tenía el pelo negro y bigote. Ya ni bigote ni pelo negro. Pero algo que sí le puedo decir es que la integridad que yo he visto en la vida de este hombre, ella es la misma esposa de hace 43 años. Él ha mantenido su familia por sobre todo y ha luchado y ha sido una evidencia por predicar este evangelio sin tener otra motivación más que las personas sean verdad bendecidas. Ha sido profesor de seminario, ha sido un hombre que si lo vemos en la lista check que hacemos en la vida, él puede decir lo he hecho todo, o he hecho la mayoría. Y usted lo ve ahorita a sus años, que no le voy a decir cuántos son, todavía predicando con la fuerza, con el ahínco y con la pasión y la convicción de que el Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Amén. Y por eso es que como iglesia existimos todavía, porque la iglesia es el invento de Dios para que usted y yo podamos estar juntos y en esa multiforme manera de moverse nos edifica, nos enseña, nos construye y adicionalmente a eso nos usa en las diferentes formas y en los diferentes dones y talentos que cada uno tiene. Tal vez el talento del pastor Eduardo es comunicar, es enseñar. El don suyo puede ser servir. El don suyo puede ser tal vez simplemente demostrar amor. El don suyo puede ser un don de fe en donde usted puede hablar de la fe, imprimir fe en otras personas a través de la palabra. Y todos esos talentos, como decía él, no son para decorar, sino son para ¿qué? Para usar, para servir. Las cosas que usted tiene para decorar en su casa se ven bonitas, pero ¿sabe qué pasa con ellas? Que muchas veces se llenan de polvo y ya. Pero las cosas que usted usa son las que mantienen vigentes y adicionalmente a eso, las que usted más cuidado tiene, porque las usa a diario. Entonces, que su vida y lo que el depósito de Dios en usted lo use permanentemente y pueda realmente mostrarles a otros el amor y del plan de Dios. ¿Usted se acuerda cuántos empezamos nosotros aquí en Omaha en Benson? 4 personas. Hemos caminado y hemos creído, y ustedes saben que aquí mucha gente ha sido lastimada por personas que han abusado de su fe, pero hemos ido caminando poco a poco y en el paso del tiempo hemos sido una evidencia del Señor para que otros puedan ver que sí es posible amar y servir a Dios, que sí es posible tener una vida saludable y que sí es posible poder vivir de una manera diferente. Entonces, Pastor Eduardo no lo sabe, pero yo les voy a contar. Él fue solidario conmigo un tiempo y como él es escritor, ¿te acuerdas que tú me regalaste unos libros para ayudarme? Y él me dijo, pues véndelos, pero como yo soy mal vendedor, yo no sirvo para vender, entonces yo tuve los libros ahí y el Señor suplió. Y cuando él estaba empezando a predicar, el Señor me dijo, trae los libros. Y ahí tengo los libros. ¿Y qué vamos a hacer con esos libros? Somos una iglesia que bendice. Nosotros no queremos nada de usted, más que usted pueda conocer y vivir en Dios. Entonces usted tiene hoy al escritor aquí, usted tiene los libros allá. Yo voy a regalar esos libros, porque esos libros ya son míos. Yo los voy a regalar. ¿Y cómo los voy a regalar? Para que usted lo tenga. Tiene al escritor, que el escritor le dedique su libro, y que usted pueda leerlo, y que de ese libro usted pueda extraer lo que para su vida es de bendición. Es un título muy bonito y se llama En Dios haremos proezas. Salmo 60. Entonces viene ahí bien descrito, bien, yo ya lo leí, y usted tiene, es una oportunidad para usted tener. Tenemos un escritor, un hombre que le gusta escribir, periodista, un hombre muy hábil con las letras, y pues yo quiero que usted sea bendecido con eso. Usted se va a llevar un libro. ¿Cómo lo voy a compartir? A los matrimonios les voy a dar uno para los dos, ¿ok? A los que son matrimonio les voy a dar uno, y al resto, pues que no son matrimonio, le voy a dar uno. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a quedar despedidos. En la parte de atrás tenemos café, en la parte de atrás tenemos algo para compartir con ustedes, cafecito, para usted con este frío está perfecto. Richard, tenemos café atrás si tú quieres compartir.
también hay un libro para ti, para que aprendas a leer en español. No, yo te di que sí lees español. Entonces, vamos a orar a Dios y vamos a darle gracias por la vida del pastor Eduardo, por la vida de la pastora Nelly, y vamos a darle gracias a Dios y por esta semana que nos regala y la oportunidad que nos da de poder ver un tiempo nuevo de parte de Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Sabemos que tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que eres sobrenatural, Señor. Por eso hoy venimos delante de ti dándote gracias en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y colocamos esta semana en tus manos, sabiendo que tú eres un Dios fiel. Padre, guárdanos y cuídanos, y conforme a tu soberana voluntad, si el próximo miércoles tenemos la vida, que nos podamos encontrar en este lugar para orar, para clamar, para interceder por nuestra ciudad, por nuestro estado, por este país, por cada familia, Señor. Y que podamos ser efectivos en esa labor que tú nos has llamado, de poder extender, Señor, de tu mano el Evangelio. De la misma forma, Señor, te pedimos que esta semana tú seas suficiente, como lo compartió el pastor Eduardo, en cada una de las necesidades que tenemos, Señor, como familias y como personas, como individuos. Que hoy nos ayude, Señor, a vivir en ti cada día y a podernos rendir de nuestro corazón todos los días, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo, Señor, tus pisadas. Te damos gracias hoy y te pedimos que tú nos guardes y nos cuides, Señor. Bendice la vida de Marlon, ayúdalo allí en casa, Señor, pon tu mano en medio de su enfermedad, pon tu mano, Señor, en aquellos que no vinieron en el día de hoy, y que tu gracia y tu favor, Señor, sea ayudándonos. Bendice la vida de Jonathan, la vida, Señor, de cada una de las personas que aquí estamos, Señor, y que tú nos ayudes a vivir un día a la vez. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vamos a cerrar con una alabanza.